Buenas tardes, señores alumnos. ¿Me escuchan, por favor? ¿Se ve la pantalla, las diapositivas? Por favor, Buenas comprendidos. tardes, doctor, ¿sí se escucha? Y sí se ve. Buenas tardes. Sí se ve. Ok, muchas gracias con todos. Ok, vamos a dar inicio a la reunión programada para esta hora. El día de hoy nos ha tocado desarrollar con ustedes el examen osteoarticular y muscular. Vamos a revisar, por lo tanto, los conceptos basados en el siguiente temario. Vamos a revisar el enfoque clínico que se da dentro de la historia clínica, se va a revisar también la terminología de la misma, lo que se utiliza en anamnesis, cómo enfocar una afiliación y antecedentes y enfermedad actual en pacientes que van por problemas osteoarticulares, fundamentalmente, y después revisaremos algunas técnicas exploratorias dentro del examen físico relacionados con osteomuscular, ¿no? Para ello, sabemos que dentro de la valoración que existe, inspección, palpación, percusión y auscultación, en lo que se refiere a osteoarticular, fundamentalmente tenemos que valorar inspección, palpación y verificar algunos test, ¿no? De tipo articular, de tipo muscular, y vamos a dejar en la pantalla de las diapositivas algunas maniobras especiales que se hacen dentro de la semiología osteoarticular. Pues bien, vamos a comenzar con algunos términos, porque ustedes ya comienzan a revisar vocabulario estrictamente semiológico en este primer momento, y por lo tanto están nutriendo su vocabulario con estas terminologías que en un primer momento de repente también les parece extraño si no tenemos la definición de las mismas. Artralgia, dolor de origen articular. No todo el mundo habla de dolor, ¿no? Cefaleas, ¿no? Dolor abdominal, dolor torácico. Pues bien, lo que duele en las partes del examen osteoarticular es las articulaciones y el periósteo. El hueso propiamente dicho no duele, ¿no? Entonces hablamos de artralgia, origen articular. Artritis, artropatía, anomalía. En este caso estamos hablando de anomalías articulares objetivas. El examinador observa este tipo de signos. La condropatía es en sí la pérdida de cartílago. La monoartritis se refiere a la afección de un solo o de una sola articulación. Oligoartritis cuando son 2 o 3, y poliartritis cuando son más de 4 articulaciones que son comprometidas, sobre todo con el problema de dolor. Después tenemos la sinovitis, que es una inflamación clínica que se manifiesta en la articulación sinovial. Otro término no muy usado, pero que vale la pena conocer, es la dactilitis. Esto quiere decir hay compromiso de la sinovia y todo el tejido circulante. Después tenemos capsulitis. Estamos hablando de un proceso inflamatorio con alteración de la cápsula articular. Tenemos tenosinovitis, inflamación de la vaina tendinosa, tendinitis, inflamación del tendón, bursitis, inflamación de la bursa, miopatía, trastorno de músculo, miopatía, trastorno muscular, miositis, estamos hablando de trastorno muscular inflamatorio ya. Después hay términos en relación a lo que podemos observar como una deformidad o un problema articular. Primeramente, la subluxación. Esto significa que dos superficies articulares están alineadas, pero normalmente esto está en relación a un contacto directo que crea problemas. La luxación, cuando dos superficies articulares están desalineadas, ¿no? Y que crean problemas, pues, en el contacto directo. Entonces, subluxación, luxación. Términos usados entonces dentro de lo que es la semiología osteoarticular. Pasemos a lo que es la historia clínica y comencemos con la anamnesis. En la anamnesis, la afiliación, la edad, el sexo y la raza conllevan a varios elementos que nos da información tremendamente necesaria. Ahí les he colocado en este cuadro algunas enfermedades, ¿no?, que tienen que ver relación directamente con el rango de edad, con el sexo. Y por lo tanto,
les crea sencillamente hechos que van a tener ustedes que tener en cuenta. Por decirles, tienen ustedes que la raza negra está más afectada de problemas osteoarticulares, sobre todo del lupus eritematoso sistémico que afecta las articulaciones, ¿no? En un concepto de 3-1 con el masculino, y sobre todo en edades jóvenes, ¿no? De 10 a 30 años. Después tenemos la fiebre reumática que afecta justamente al femenino y al masculino en forma igual, ¿no? Después tenemos así sucesivamente la artritis monocócica, que es una enfermedad de transmisión sexual a personas menores de 20 años, más frecuente en el hombre. Después tenemos la artritis reumatoidea, más frecuentemente en la raza blanca, que afecta entre los 30 y 50 años, preferentemente a la mujer. Después tenemos las enfermedades mixtas del tejido conectivo, también a la mujer entre los 20 y 40 años, más que al varón. Después tenemos la esclerodermia, ¿no? También más frecuentemente en la mujer que en el varón. La espondilitis anquilosante entre los 20 y 40 años, esto es mucho más relevante que en el varón, ¿no? La gota, más relevante en el varón, sobre todo entre los 30 y 50 años, sobre todo si son raza blanca. La osteoartritis, mayores de 50 años en la mujer preferentemente. La osteoporosis, mayor de 50 años en la mujer. Entonces, miren ustedes, en relación a edad, sexo y raza, las preferencias de los problemas, ¿no?, de enfermedades sistémicas que pueden afectar el aparato osteoarticular. Igualmente tenemos por la ocupación, seguimos con filiación, ¿no? Por la ocupación tenemos pacientes típicos que pudieran tener problemas osteoarticulares en relación a las fuentes de trabajo, a la forma en que trabajan, en las actividades que desarrollan en su vida diaria, ¿no? Entonces, se asocia al dolor en las rodillas, en las muñecas, fundamentalmente en las personas que trabajan pues, con las manos, ¿no? Comenzando desde los elementos más básicos que somos las lavanderas, ahora ya hay menos en la parte tecnológica, está cubriendo esos elementos. La agricultura, siempre tenemos problema del agricultor, que pacientes que vienen de provincia hacia nosotros. En la parte profesional, los odontólogos y los cirujanos que trabajan justamente con las manos, ¿no? Las articulaciones distales, pero también al mismo tiempo la columna vertebral, ¿no? Y así por el estilo, pacientes que tienen problemas osteoarticulares a partir de problemas de trabajo o de ocupación. También tenemos pacientes que pueden ser afectados por la neumoconiosis, o sea, problemas inflamatorios respiratorios y la artritis. Todos estos pacientes que pueden tener problemas con la ocupación. Ahí al costado les pongo yo la distribución en 6 grupos de enfermedades profesionales que pueden comprometer las articulaciones. Dentro de los antecedentes también tenemos que revisar, igualmente sistematizando el examen en relación a generales, a fisiológicos, a patológicos, ¿no? Y sobre todo también familiares. Entre los hábitos nocivos propios del examen de los antecedentes generales, el tabaco, ¿no? Es un gran problema, sobre todo de tipo respiratorio, pero que puede afectar, ¿no? En este caso el alcohol, a los problemas articulares, ¿no? Los patológicos, la hipertensión y la osteoporosis dentro de enfermedades de tipo endocrinológica como es la tiroides, puede aparecer en problemas articulares. Y por supuesto las fracturas y los tipos de problemas quirúrgicos también pueden predisponer a enfermedades a partir de estos antecedentes que refiero. Y así por el estilo. Entonces, ¿por qué presentamos todo esto? Presentamos porque el médico tiene que tener en cuenta las posibilidades de la incidencia de enfermedades osteoarticulares a partir de problemas de los que estamos hablando. Cuando pasamos a la enfermedad actual, ¿no?
En la enfermedad actual, lo más evidente de los problemas osteoarticulares por los que vienen los pacientes es el dolor, ¿no? El dolor es el elemento fundamental de visita médica o de hospitalización muchas veces, y por lo tanto tenemos que tener y saber, como todos los síntomas y signos, una vez que nos habla de dolor articular, el lugar y la distribución de la alteración, el inicio, forma de inicio, los factores desencadenantes de ese dolor, factores que acentúan o alivian el dolor, ¿no? Y cómo responde al tratamiento analgésico y antiinflamatorio ese dolor. Entonces son preguntas de tipo anamnésica. Pues bien, ya tenemos el dolor, entonces nos interesa saber si se acompaña o no de deformidades y de tumefacción. Nos interesa saber si existen los signos de Celsius, ¿no? Los tipos dolor, rubor, calor y tumor, que son los elementos articulares que pudieran ser afectados. Tenemos que saber si ese dolor es tan intenso que limita y por lo tanto se produce la impotencia funcional, ¿no? Tenemos que saber si las articulaciones tienen rigidez, si ese dolor está acompañado de ruidos articulares y por supuesto si ese dolor que afecta a las articulaciones tiene una connotación sistémica. Todo esto es un elemento necesario en la elucubración de los síndromes que ustedes pueden tener. Acá les reitero lo que le digo a los alumnos de práctica en relación a la semiología del dolor. Cuando el paciente nos habla de dolor, no debemos dejar de preguntar los elementos que acompañan el dolor. Y para eso una memotecnia muy interesante es Alicia. La A, que nos habla la forma de aparición, ¿no? Súbita, continua, intermitente. La localización, ¿no? Si es una o varias articulaciones. La intensidad, si es leve, moderada o severa. ¿Qué características? Esto significa qué distribución tiene, ¿no? Cómo se acompaña del proceso inflamatorio y si hay deformidad o no de la articulación. La segunda I es la irradiación, ¿no? Si hay o no irradiación hacia a otras áreas que puedan complicar el movimiento de la articulación. Y la última A, la segunda A, ¿no? ¿Con qué se alivia y con qué aumenta? Posición antálgica, posición para evitar el dolor, si hay elementos farmacológicos que mejoran y disminuyen el dolor, por lo tanto, si actuamos con medios físicos para disminuir el dolor y este sucede, ¿no? Impedimientos o no de movimientos. Esta Alicia, así como le pongo, aparición, localización, intensidad, característica, irradiación, alivio y aumento, se extiende a otros síntomas y signos que ustedes van a tener dentro de la semiología del aparato osteoarticular y por supuesto de los otros aparatos semiológicos. Entonces, esto de Alicia es común a otros elementos de investigación sintomática o signológica. En la enfermedad actual tenemos que valorar, por lo tanto, si es aguda o crónica, si es sistémica o es localizada, si solamente afecta la parte articular o se extiende a la no articular. Si es articular, decíamos cuántas articulaciones comprometen, mono, oligo o poli. Si hay una signología inflamatoria o no inflamatoria. Algo muy interesante para definir si es aguda o crónica, sabemos que la aguda está en relación a procesos que tienen menos de 3 meses y la crónica a procesos que tienen más de 3 meses. Entonces, así definimos aguda o crónica. Y por supuesto, en las agudas y en las crónicas hay posibilidades de diagnósticos de síndromes y finalmente de enfermedades. Cuando no es no articular, cuando el problema difiere de la articulación en lo que se refiere a la parte aguda,
puede sustituirse por diferentes signos que vale la pena tener en cuenta. La rigidez matinal, ¿no? La presencia de dolor, si se produce o hay simetría o no, si hay inflamación y si está asociada a una enfermedad multisistémica que pudiera ser de tipo crónico. Hay enfermedades que ya les decía a los alumnos en práctica, ¿no? Que cursan de forma crónica y que el dolor puede aparecer en un episodio actual o la limitación funcional puede aparecer en un episodio actual, pero corresponde a un proceso crónico. Entonces, todos estos elementos es importante recordar. Cuando el dolor es de tipo inflamatorio, hay que diferenciar del no inflamatorio. Entonces, miren, acá tengo un cuadrito muy interesante y esto se utiliza para poder conversar con nuestros pacientes, teniendo en cuenta el mismo. Dolor inflamatorio, su presentación generalmente es en la noche. Puede despertar el dolor. En cambio, el dolor mecánico, el no inflamatorio, es en el día durante las actividades propias de la persona. Interrumpe el sueño, el proceso de dolor inflamatorio sí, el mecánico no. En lo que se refiere a asimetría, el dolor es muy frecuente su disminución simétrica, en cambio en el dolor mecánico es ocasional. La rigidez matutina, el abrir las articulaciones, abrir los dedos, ¿no? En el dolor inflamatorio tiene una característica, ¿no? No es mayor de una hora y va pasando el día y va mejorando el movimiento articular. En el mecánico no, por el contrario, hay dolor al movilizar las manos, al movilizarlos, ¿no? Y por lo tanto hay que tener mucho en cuenta. El dolor inflamatorio va disminuyendo en el día con la actividad y el mecánico empeora los problemas. En el reposo, cuando es inflamatorio, puede haber aumento del dolor. En cambio, el no inflamatorio, la inmovilidad detiene el dolor. Entonces, este es un cuadrito para poder diferenciar justamente el proceso inflamatorio y no inflamatorio. Todo esto que hemos conversado es la parte anamnésica. Pasemos al examen físico. El examen físico, lógicamente, tiene técnicas exploratorias que van a ir ustedes revisando a la hora de hacer examen a sus pacientes de acuerdo a la historia de la misma. Pero en general, ¿no? Tenemos la inspección y la palpación como elementos de examen físico directamente establecido. En algunos elementos sindrómicos podemos hacer un test articular, en otros tenemos que hacer un test muscular. A esto le denominamos maniobras específicas, buscando justamente, ¿no?, los posibles síndromes osteoarticulares que pudieran despertar en el paciente. A la inspección, en el examen del sistema osteoarticular, comenzaremos observando en forma dinámica, fundamentalmente la marcha. Puede ser en forma estática la valoración de la postura o la bipedestación. Al mismo tiempo, el examen general que ya hemos hecho anteriormente nos va a servir para valorar la piel, ¿no? La piel en relación a las articulaciones puede haber aumento del volumen, puede haber deformidades, la piel puede cubrir nódulos, la piel puede cubrir tofos, la piel también nos permite ver atrofia muscular a través de ella. La piel y las articulaciones pueden tener cambios de coloración. Las lesiones cutáneas, específicamente articulares, hay que tenerlas en cuenta para poder diferenciar entre primarias y secundarias. Eso se ha hecho ya durante las clases de evaluación de la piel. En la palpación, ¿no?, palpamos la tumefacción articular, valoramos la elasticidad de la piel, valoramos el aumento de la temperatura en forma localizada, generalmente en relación a la articulación comprometida. Vemos la deformación articular. Podemos a la palpación verificar en las zonas articulares
el codo, la rodilla, el tobillo, si hay derrame articular. Podemos valorar crepitaciones, podemos valorar engrosamiento sinovial, podemos valorar nódulos subcutáneos que pueden aparecer concomitantemente al ello. Y por supuesto, el tono y el trofismo muscular. El tono y el trofismo muscular, que ya ustedes por propio conocimiento fisiológico saben a qué se refiere, ¿no? El tono está en relación a la actina y la miosina, ¿no? El trofismo muscular está en relación a la masa propiamente muscular. En todos ellos puede haber puntos dolorosos, y estos puntos dolorosos se van a valorar generalmente con elementos disociativos al final de la exploración. Algo que tenemos que activar a la movilidad articular. La movilidad articular puede ser activa o puede ser pasiva. La activa es cuando damos órdenes al paciente para que movilice las articulaciones, y pasiva cuando nosotros somos los que movilizamos la articulación. Por lo tanto, veremos si hay limitación funcional y dolor en forma activa o forma pasiva. La exploración física minuciosa de un paciente que pueda movilizarse y que tiene sobre todo dolor o deformidades que tenemos que observar, debemos hacerlos con los pacientes en bipedestación, en forma sentada o también en forma acostada, de acuerdo a la necesidad del examen físico. El dolor es un limitante para poder hacer el examen físico cuando existe en las articulaciones, y por lo tanto la sistematización de la misma tiene relación a este problema que puede ser dolor limitante. Si no lo fuera y tenemos que valorar las articulaciones, entonces tenemos una sistematización. Primero valoramos la columna vertebral, después valoramos la cadera y los miembros inferiores, y finalmente valoramos el hombro y los miembros superiores. Esta secuencia que les relato y les converso es la que permite valorar en forma secuencial y en forma correcta las articulaciones osteoarticulares y musculares. Columna vertebral, cadera, miembros inferiores, hombros, miembros superiores. Una buena relación y una buena sistematización en la secuencia de la misma. Eso que les converso, entonces se grafica en esta laminita. Sería interesante que tengan esta lámina ustedes guardada en su celular o en forma física en su bolsillo, porque esto les va a permitir rápidamente hacer la valoración articular, ¿no? Y cada uno de los músculos y sobre todo de las articulaciones están en relación justamente, ¿no?, a movimientos de normalidad. Y estos movimientos de normalidad pierden su funcionabilidad al disminuir y al limitarse la misma. Entonces ustedes tienen, por decir, la columna cervical, los hombros y así sucesivamente, ¿no?, todos los elementos articulares, qué limitación funcional de normalidad pueden tener. Por decir, ¿no?, la columna vertebral en la flexión máximo puede llegar a 45 grados, ¿no? La extensión también a 45 grados, ¿no? La inclinación lateral, derecha o izquierda, también a 45 grados, ¿no? Rotación izquierda a 60 grados, ¿no? Entonces, estamos hablando de la columna a nivel cervical. La columna dorsolumbar igualmente tienen elementos que tienen que valorarse quizás en menor grado de movilización, ¿no? ¿No? Por decir, la inclinación lateral de la zona dorsolumbar de la columna máximo llega a 35 grados. La rotación lateral derecha e izquierda llega a 45 grados, ¿no? La movilidad dorsolumbar, ¿no?, mediante una evaluación de Schores es máximo 4 centímetros, ¿no?
de valoración. Y así van a tener ustedes las diferentes articulaciones, el hombro, el codo, el antebrazo, la zona radiocarpiana, el pulgar, ¿no? Estamos hablando de la zona de las manos, ¿no? La oposición del pulgar, qué tan elemento fundamental el pulgar, su oposición, que permite justamente diferenciarnos de otros, de otras, eh, de otros animales, ¿no? ¿No? Y ver el nivel de liberación que tenemos, ¿no? En relación a otros. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y así sucesivamente vamos bajando en lo que se refiere al test articular para poder revisar cada una de las articulaciones que ustedes pueden tener que examinar. Este test, esta fotografía de esta lámina es muy interesante. Pues bien, tenemos todas las articulaciones valoradas y cómo es que ahora podemos valorar los músculos, ¿no? Los músculos estriados, ¿no? Los músculos estriados que son los músculos que tienen tono, ¿no? Fundamentalmente, y tienen trofismo. Por lo tanto, el test muscular tiene un grado interesante. El más alto es el de completa lesión muscular. El cero es el que no tiene nada de lesión o limitación muscular, ¿no? El cero no existe contractilidad visible, el uno contracción visible, el 2 realiza movimientos sin gravedad, el 3 realiza movimientos contra la gravedad, 4 realiza movimientos contra la gravedad más moderada resistencia y el 5 realiza movimiento completo con resistencia máxima. Entonces, tienen ustedes el grado al que pueden asignar a su paciente. Volvamos a la parte de valoración semiológica. Les decía yo que la primera parte del examen muscular, osteomuscular, es la columna vertebral. Muy bien, ahí tienen ustedes la columna vertebral, se inspecciona, se valora al paciente en forma desnuda o descalza, ¿no? Desde 3 puntos de observación, ¿no? Anterior, lateral y posterior. Estas pueden ser hechas en reposo, inspección estática, les decía inicialmente, y en movimiento, inspección dinámica, ¿no? Y por lo tanto tenemos la columna, fisiológicamente hablando, ¿no? La lordosis cervical, la cifosis dorsal, la lordosis lumbar, ¿no? Y la cifosis sacrooxigia. Esto es las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral. En este caso está observada en forma lateral. Podemos hacer la parte dinámica y pedimos al paciente que él movilice un miembro inferior. Recuerden que comenzábamos con la columna, seguíamos con la cadera y terminamos con los miembros inferiores. En este caso estamos valorando las articulaciones en forma conjunta, ¿no? Cadera, pelvis y miembros inferiores. Pues bien, los movimientos articulares se dan en forma dinámica, sin ninguna sintomatología y tampoco ninguna signología. Eso es normalidad. Pero podemos comenzar a tener problemas por decirles, ¿no? Un problema de molestia a nivel de la rodilla, ¿no? Por decirles, tenemos un reflejo tendinoso, que el que ustedes más conocen a nivel de la rodilla, reflejo rotiliano, ¿no? Que pertenece a una conexión L4. Esta puede estar aumentada o puede estar disminuida, ¿no? Eh, Podemos valorar a nivel del tibial anterior, ¿no? Podemos valorar a nivel del ligamento de Aquiles. Cada uno de ellos nos va dando niveles de posibilidad de lesionarse. Esto es un ejemplo que estamos poniendo. Ustedes para eso tienen que revisar neuroanatomía, fisiopatología, ¿no? Del sistema osteoarticular. Después, ejemplo, este es un ejemplo de la columna vertebral. Podemos
la escoliosis, ¿no? La prueba de Adam, ahí les dejo yo, disculpen, las láminas ya están colocadas en el aula. Esta reunión está para que ustedes puedan revisarla y por lo tanto pueden ustedes valorar, ¿no?, la escoliosis y la lordosis. Hay maniobras que se pueden hacer en forma correcta. La temática del tiempo nos permite revisar totalmente, pero ahí están las láminas. Podemos valorar la columna vertebral y buscar puntos de referencias para saber niveles de lesiones. Los puntos de referencia son las apófisis espinosas, pero no todas las apófisis espinosas, sino hay apófisis espinosas que son y resaltan al examen, y por lo tanto uno tiene que recordar. En la parte cervical, ¿no?, usted tiene el axis y tiene la C7. En la dorsal tienen ustedes la D9, la apófisis espinosa D9 que usted puede palpar, ¿no? Ya, D1, D9. La lumbar, la L4, la L5. Si hubieran problemas de dolor lumbar con elementos crónicos y con antecedentes de tuberculosis, pudiéramos estar ante el mal de Pot, la enfermedad de Pot, que es tuberculosis, ¿no? En este caso de columna vertebral, y donde se ocasiona generalmente a nivel del E4. En la zona sacra, S2 y S3, la cresta sacra, disculpe. Y finalmente, sobre todo en niños pequeños, el hiato sacrococcigio. Hay que buscar la desaparición de la membrana del hiato, porque si existe, entonces estamos en problemas patológicos. Hay maniobras específicas, la lámina se las estoy dejando por si acaso, la prueba de Schober, ¿no?, para ver flexibilidad de la columna, ¿no? Ahí tienen las técnicas que tienen que verse, se las voy dejando. Tenemos, esta sí es muy importante, la prueba de la maniobra de la SEGE. La maniobra de la SEGE es inherente a todo médico que está valorando columna y está valorando miembros inferiores. Paciente que se presenta con dolor lumbar que se irradia hacia la zona sacrococcigia o que se irradia hacia el miembro inferior derecho o izquierdo. Paciente que tiene dificultad al caminar, ingresa con dificultad al caminar, de origen súbito, de origen agudo. Entonces, ustedes tienen la maniobra de la SEGE. Normalmente el paciente debe levantar el miembro inferior a 90 grados, salvo la edad, salvo elementos propios de otro tipo o de otra magnitud. Pero normalmente debe levantar a 90 grados. El ASEG es positivo cuando el paciente despierta dolor y no puede llegar a los 90 grados. En 60, en 45 grados se queda. Entonces es un LASEGE positivo. ¿Ya? Es un LASEGE positivo. Hay otro signo, el de Bragar, que pudiera utilizarse cuando el LASEGE es negativo y a pesar de ello pensamos que hay una compresión a nivel del nervio ciático. Nervios ciáticos, estamos seguros que hay una compresión y que por lo tanto es importante valorarla. El signo de Bragar, ¿no?, al hallar el ASEGE positivo, ¿no?, y descender el miembro unos grados, se realiza la dorsoflexión. Miren, el médico hace un giro, ¿no?, hacia abajo, hace una dorsoflexión del pie y produce dolor. En ambos casos, ¿no?, la SEGE y Bragar son positivos y por lo tanto el diagnóstico es una radioglucopatía.
Después tenemos otros signos, el asegue contralateral, ¿no? Que nos está diciendo que hay una radiculitis, mientras el asegue positivo propiamente dicho nos habla del nervio ciático comprimido, ¿no? El asegue contralateral, es decir, el dolor es en el lado opuesto al inicio y la flexión es positiva, nos está hablando en este caso de un problema de radiculitis mayor, mientras el asegue propiamente dicho es valoración, ya les decía, ¿no? Del nervio ciático, que está pasando por el agujero obturador. Entonces, es muy importante para eso. La cadera puede ser inspeccionada y puede ser palpada. Generalmente buscamos signos de asimetría, sobre todo en niños, y para ello vemos la actitud, la anomalía en la marcha, el aspecto de la piel, los niveles de los pliegues glúteos. Miren ahí la fotografía, ¿no? Hay pérdida de la línea de los pliegues glúteos en uno de los miembros, sobre todo en el miembro más corto, ¿no? Y por lo tanto hay un desbalance de la cadera. Al mismo tiempo estamos valorando lo que en examen general se ha hecho: piel, masa muscular, ganglio, movilidad y dolor. Cadera. La palpación del examen osteoarticular y muscular y que produce dolor puede producirse si nosotros palpamos el articular anterior, ahí está la descripción, el articular posterior, ahí está la descripción, el articular posterior, el articular interno. Todos ellos pueden producir dolor intenso y nos orientan justamente a que hay problemas en esas articulaciones. La cadera tiene movilidad, ¿no? Y se activa directamente sobre el músculo de la cadera. Por lo tanto, es importante evaluar flexión y la extensión y rotación de la misma. Y cuando hacemos elementos musculares, su valoración está a través de las funciones. Los flexores para los músculos subapectíneos, para los extensores para el glúteo mayor, los abductores, glúteo medio y menor, los aductores para los aductores propiamente dicho, la rotación externa para valorar piramidal, obturador interno y externo, la rotación interna para el glúteo medio, glúteo mayor, ¿no? La tarsa fascia, esta fascia lata es muy importante en la rotación interna, como problemas musculares. Igualmente, se puede hacer exámenes de abducción, ¿no? Cuando yo pido al paciente que extienda lateralmente el miembro inferior, estoy valorando cadera, estoy valorando rodilla y estoy valorando tobillo. La abducción, cuando el paciente lleva hacia el centro el miembro inferior, pasando la línea media con la normalidad. La flexión, la que ustedes tienen ahí, ¿no? De cúbito dorsal, flexión sobre la cadera y sobre la rodilla. La rotación externa, ¿no? Igualmente, ¿no? Estamos valorando cadera, estamos hablando rodilla y estamos valorando tobillo al mismo tiempo. Rotación interna, igual forma. La extensión tiene que tenerse al paciente en decúbito ventral. En decúbito ventral colocado el paciente hacemos la extensión. También igualmente, ¿no? Extensión, ¿no? Sobre la cadera y sobre la rodilla de ambos miembros. Hay maniobras específicas de cadera. También se las dejo yo para que ustedes lo lean y lo revisen en la maniobra de Fabrede, ¿no? Es para valorar la distracción y la contracción, ¿no? Que se puede producir en la zona sacroiliaca. Su positividad nos está hablando de procesos infecciosos a nivel de la articulación, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce un dolor intenso. Pues bien, tienen ustedes las anomalías agudas y crónicas de la cadera, ¿no? De acuerdo al examen físico. Los miembros inferiores
Ya seguimos bajando, ya vamos corriendo acá, una vez valorado la cadera, ¿no? Las causas posibles de problemas de miembros inferiores es la osteoartrosis en la mujer, fundamentalmente, la ocupación, la dieta, los antecedentes patológicos y los antecedentes familiares. Miren ustedes, es necesaria la anamnesis justamente para ir a examinar a un paciente. Problemas de rodilla, siempre que valoramos nosotros los miembros inferiores, tienen que ser en forma comparativa. No podemos solamente examinar el miembro supuestamente enfermo. Siempre se tiene que valorar en forma comparativa con el miembro supuestamente sano, ¿no? Y veremos diferentes posturas de los mismos, ¿no? El valgo, el varo, podemos encontrar en la región posterior a nivel de saco popliteo, ¿no? El quiste de Becker, que puede estar simulando una distorsión de la zona posterior del hueco popliteo. Podemos valorar el cuádriceps, ojo, el cuádriceps, ¿no? Podremos valorar su atrofia en alguno de los músculos, y con uno de los, ¿no? De los músculos. Miren ustedes, atrofia en uno de ellos. Podemos valorar en un paciente que se queja de dolor intenso en la cadera y con desviación hacia alguno de los miembros, si verdaderamente tiene una longitud normal los miembros inferiores. No debiera ser una disminución menor a 2 centímetros. Cuando ya tiene mayor a 2 centímetros, se nota el desbalance y es cojera, pero no podemos llegar a ello. Por lo tanto, podemos medir la longitud de los miembros, la verdadera y la aparente. La verdadera está en relación de una cinta métrica de modista, ¿no? Una cinta métrica modista, el punto de referencia es la espina ilíaca anterosuperior en el malleolo interno. Desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo interno. Estamos viendo aquí en la fotografía el lado izquierdo, pues el derecho también medimos y debe haber un correlato de las medidas. No podemos hacer ese tipo de examen por algún motivo, entonces podemos hacer la longitud aparente. En este caso, medimos también con una cinta métrica de la apófisis sifoides hacia el malleolo externo. Es la segunda fotografía, ¿no? Si hay una diferencia mayor de 2 centímetros, entonces vamos a tener una inclinación de la pelvis y eso le produce problemas al paciente. Podemos hacer en nuestros pacientes en la que sospechamos que hay líquido dentro de la cavidad articular de la rodilla, buscando el signo del témpano. ¿Esto qué significa? Líquido articular, derrame articular en la rodilla, la rótula flota sobre el agua y por lo tanto le hacemos la valoración para hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de tumores, el líquido articular y la rótula. Acá está la descripción y eso se puede hacer si tenemos pacientes con nuestro profesor de práctica. Las causas de derrame articular mayor son múltiples, desde un traumatismo hasta un proceso infeccioso. Pasamos a miembros superiores rápidamente. Vemos que la inspección y la palpación también se da en los miembros superiores y acá tengo un esquema en la cual ustedes comienzan a valorar el poder levantar el miembro superior, 30, 120, 140 y 180. ¿Qué problemas pueden existir si el paciente al levantar el miembro superior tiene problemas dentro del diámetro exigido? Entonces, también nos permite valorar algunos músculos que tienen directo accionar sobre el movimiento del miembro superior. Tienen ahí los elementos, ¿no? Primero 90, primero 70 y primero siguientes 20. Y tienen ustedes la abducción, ¿no? Del glenumeral, la rotación de la escápula y los movimientos glenumerales. Es muy interesante esto.
El codo tiene características. Hay codos que tienen patologías y que el paciente ni siquiera se da cuenta. El médico en el examen general que hace de su paciente dentro de una enfermedad sistémica que pudiera tener, podemos encontrar algunos elementos propios anómalos del codo, ¿no? Tenemos nódulos en el codo, disculpen, nódulos, que pueden ser nódulos benignos o pueden ser nódulos que tienen patologías malignas. Podemos encontrar en el codo signos básicos de una posible psoriasis. No lo hay en la cara, no lo hay en otra zona de la mano, y como están en la región posterior del codo, ni cuenta se da el paciente. Lo único que le llama la atención es el prurito, el ardor, el picazón de esa área y la descamación de la misma. Entonces, las placas psoriáticas pueden estar escondiendo detrás de un codo. Igualmente, existen valoraciones de maniobras que no se las pongo de forma puntual porque yo sé que se van a olvidar, pero si encontraran pacientes con algún problema del mismo, tienen que ustedes pensar en maniobras, ¿no? En maniobras de impediment, maniobras de Hover, maniobras de Paté, ¿no? Exámenes que generalmente estén en relación a especialidades de traumatología y ortopedia. Se los muestro porque es importante que ustedes sepan que existen. Finalmente, las manos. Las manos son muy interesantes observar. Evaluar las lesiones degenerativas de las manos, sobre todo en pacientes encima de los 40 años. Se valoran los dedos, los falanges proximales y las falanges distales. Se valoran en movimiento activo y movimiento pasivo. Existen ejemplos de lesiones degenerativas como son la deformación y desviación cubital de la mano, la artritis reumatoidea. Puede haber problemas estrictamente distales, ¿no? Que están en relación a la osteoartrosis, o puede haber nódulos que representan tofos úricos y que están en relación a un problema sistémico, el aumento de la urea. Acá tengo algunas funciones de las manos que podemos evaluar en el paciente, ¿no? Valoramos la presión y la manipulación de los objetos a través de la valoración de la mano. Tenemos la valoración del hombro, del codo y de la mano, ¿no? Para buscar posibles enfermedades o limitaciones funcionales que nos obliguen a examinar con mayor acuciosidad, ¿no? Tenemos el signo de Hallen, el signo de Tinel, también ahí están relatadas. Tenemos las valoraciones de estos elementos de nódulos en los dedos. Esto sí se lo presento en forma fácil porque esto es diagnóstico hasta de enfermedad y si lo encuentran, ya está hecho el diagnóstico. Sin ser patognomónicos, el hecho que usted encuentre nódulos en las falanges distales de las manos, miren ustedes, falanges distales de las manos, ahí tienen nódulos con colores inflamatorio y brillosos, ¿no? Ese es el mayor. Acá tienen el otro, ¿no? Más suave, pero que ya está llegando al límite. Nódulos distales de los dedos de la mano. Están en relación, se llaman nódulos de Heberdan, por si acaso los nódulos de Heberdan distales, están directamente relacionados con la osteoartrosis. Osteoartrosis. En cambio, si lo mismo encontramos en las falanges proximales, entonces miren ustedes, en este paciente no existe desviación cubital, pero hay falange proximal, los nódulos de Bouchard. Los nódulos de Bouchard. Patognomónicos, no, pero sí, casi
que nos están orientando hacia la artritis reumatoidea. Este es un hecho, este es un diagnóstico ya cantado, pero pudiéramos estar en la primera fase, igual que en la osteoartrosis. En la primera fase solamente signos de inflamación, aumento de volúmenes, no de todos los dedos, pero que ya se van viendo que hay limitación funcional, ¿no? Artritis reumatoidea. Distales, Heberdan, osteoartrosis, proximales, inflamatorios, Heberdan, disculpen, Buchar, artritis reumatoidea. Ahí está. Finalmente, los síndromes articulares. Ya saben que la definición de síndrome, ¿no? El conjunto de síntomas y signos relacionados fisiopatológicamente entre sí y que corren a más de una enfermedad, etiología o nosología. Ahí tienen ustedes síndromes articulares desde el punto de vista agudo y desde el punto de vista crónico. ¿Qué significa eso? Que una poliartritis aguda puede ser causada por todas estas enfermedades que están ahí. En los siguientes cursos van a revisar ustedes diagnóstico diferencial. Acá lo único que hago es presentar los síndromes articulares, ¿no? Agudos y crónicos. Muy bien. El roble no cae al primer hachazo. Por lo tanto, los conocimientos se adquieren paulatinamente y constantemente, no de un solo tope o de una sola leída o de una sola escuchada o de una sola revisión. Tenemos que estar revisando en forma permanente. Ok, era lo que les quería decir el día de hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Gracias, doctor. Ok, de no ser así, estamos con ustedes, creo que la próxima semana con